Bueno, constituido el tribunal de la tesis, se va a proceder a la lectura y defensa de la tesis doctoral creando la ciudad simbiótica, una propuesta para el diseño participativo interdisciplinar y la construcción colaborativa de sistemas de software cívico, que defiende el doctorando Pedro Prieto Martín. Este tribunal sugiere que, puesto que hemos leído y valorado ya el documento de la tesis, el tribunal nos haga un resumen de aproximadamente 35 minutos más o menos, con la libertad que usted quiera tener, y luego ya procederemos a intervenir el tribunal y los doctores que están en la sala si quieren hacer. Cuando quiera, empezar. Muy bien. Pues entonces voy a tratar de hacer rápido. Lo primero, muchas gracias a todos los presentes, especialmente al tribunal. Y bien, la intención es proceder con una presentación más o menos estándar, introducir el contexto, revisión de literaturas, contar la metodología y el itinerario que siguió la investigación, que como sabéis pues, se alargó a lo largo de varios años, pasar rápidamente por los resultados y finalmente pues, hacer un cierre con las conclusiones y futuro trabajo, ¿verdad? El contexto de lo que trata la tesis, lo hemos visto, es sobre la participación que puede ser definida en el sentido más amplio como todo aquello que permite, extiende o profundiza la capacidad de las personas, de los ciudadanos, para influenciar las decisiones y participar en aquellas decisiones que afectan a sus vidas, ¿verdad? La tesis de lo que habla es de participación electrónica y esto lo que simplemente añade es que entre todas esas cosas que potencian la participación pues se puede incluir el uso de tecnologías de la información. Cuando hablamos de participación, uno de los referentes más antiguos y que sigue siendo muy citado es la doctora Serri Einstein, que propuso su escalera de la participación en la que señalaba pues, distintos niveles, ¿verdad? El foco de esta señora, o sea, este modelo ha sido multiplicado, con razón, pero algo muy importante que decía es que la participación ciudadana es poder ciudadano, y si no es poder ciudadano, si no estamos hablando de realmente ampliar esa capacidad de acción, de lo que estaríamos hablando es de falsa participación de fachada, que llamaba ella, y lo que señalaba es que lo que realmente es poder ciudadano es más una excepción que la norma, incluso en todos los mecanismos que normalmente ella estudió una serie de mecanismos que se usaban en universidades estadounidenses, pues que la mayoría de las veces pues no se llega ahí. Y es importante tener esto presente porque, como vemos, en muchos de los desarrollos de instituciones relativamente importantes, al final lo que se ha hecho es simplificar este modelo y casi como que la parte que tiene que ver con el poder queda diluida en el escalón más superior y al final eso es la mejor fórmula para que pues realmente nos digan, no, si es que informar ya es una forma satisfactoria o consultar ligeramente, ¿verdad? Entonces, de cara al contexto, es importante que tengamos esa noción en mente. En cuanto a la participación electrónica, concretamente, cae, digamos, entre tres dominios. Por un lado, serían las instituciones democráticas, todos los mecanismos que rigen el funcionamiento de nuestros regímenes democráticos, la ciudadanía, tanto organizada como a título individual, y la tecnología. ¿Sí? Hay que tener cuidado en el sentido de no quedarnos simplemente en lo superficial, en una idea muy genérica de bueno, los movimientos sociales son buenos, el 15M, maravilloso, la tecnología es el Google, el Facebook, o sea, lamentablemente mucha de la literatura no llega a avanzar. Por ejemplo, de estos dos instrumentos se podría preguntar cuál es el que resulta más importante de cara al funcionamiento de una democracia. Si preguntamos a cualquier tertuliano de la radio, yo creo que una inmensa mayoría diría, por favor,
democracia son urnas, ¿verdad? Ocurre que para Heródoto, Platón, Aristóteles, ellos habían dicho, sin lugar a dudas, no, es mucho más importante tener un cleroterion, en este caso, o sea, necesitamos tener mecanismos para hacer sorteos y que los cargos públicos provengan de la propia ciudadanía, porque las urnas es un mecanismo para la captura por parte de las élites. Y si hubiesen tenido que renunciar a alguna de las dos, hubiesen preferido no tener pues las urnas. Entonces, esto se aplica a todos los niveles, tanto a nivel de tecnologías como a nivel de movimientos ciudadanos. No todo es positivo. De hecho, podemos recordar que uno de los casos paradigmáticos en que estos tres elementos fueron utilizados en cuanto a tecnología, pues las radios, fue en el genocidio de Ruanda, ¿verdad? Entonces, el objetivo de la tesis fue abordar este campo tratando de ir un poco profundizando. Entonces, el ámbito general de donde la tesis, el problem statement, sería pues el ser conscientes de que Internet ha cambiado prácticamente todos los dominios económicos, sociales, pero realmente la aplicación a los procesos políticos está avanzando muy lentamente. Lo que dicen es que, pues claro, aquellos actores más importantes se han resistido, en cierto modo, a que realmente haya un uso sustancial de estas tecnologías que afecten a cómo funcionan los sistemas. En parte es porque, claro, se les toca su área de poder a los políticos, en parte, parte de esta resistencia es legítima. O sea, hay un temor a experimentar con algo que es muy fundamental, ¿verdad? Pero lo cierto es que no existen sistemas, o sea, se está utilizando cada vez más cosas genéricas como Twitter, Facebook, etcétera, pero no existen lo que podríamos llamar sistemas de software cívico o plataformas de networking cívico, ¿verdad?, que estén realmente orientadas a influenciar de una manera positiva en las realidades sociales y influenciar pues cómo funciona la política y la máquina administrativa. Entonces, la tesis en concreto va a abordar esto y va a tener en cuenta que precisamente como estos sistemas tratan de afectar a colectivos muy diferentes y afectar pues, el reparto de poder, su diseño y sus procesos de construcción y operación se revisten de muchísimas dificultades. O sea, es difícil pensar en sistemas que planteen tantos desafíos. Y es esto donde la tesis entra. O sea, el objetivo es, por medio de un análisis transdisciplinar de todo el conocimiento sobre participación, etc., tratar de desarrollar una metodología que oriente los procesos de diseño colaborativo y de construcción de sistemas de software cívico que realmente están adaptados a las necesidades de los distintos actores que los utilizarían. Esto implica, por un lado, la ciudadanía, por otro lado, pues a actores gubernamentales, administrativos, la iniciativa privada, etc. ¿Sí? Entonces, esto nos obliga a pensar, en primer lugar, pues, quiénes son estos actores y tratar de conocer pues, todas las circunstancias en que se desarrolla la participación, el cómo, el dónde, el por qué, incluso el para qué. Y nos va a obligar a revisar, por un lado, todas las teorías existentes, el ámbito de la práctica, todo lo que se haya ido haciendo, no es solo leer lo que se ha escrito, sino incluso teniendo en cuenta lo rápido que el campo evoluciona, pues, y evaluar directamente la práctica. Y sería tener en cuenta el propio contexto. Hay que ir a entender cómo es en qué contexto, en qué ámbito social y administrativo y organizacional estos sistemas serían usados. Otro objetivo que no está ahí indicado, la intención era que estos sistemas pudiesen ser utilizados, esta metodología, tanto para países desarrollados y países en vías de desarrollo. Por eso parte de la tesis se desarrolló en Latinoamérica. Tal como están las cosas, uno empieza a dudar si los países empobrecidos van a ser ahora los europeos o quienes están en necesidad de vías de desarrollo. Y por último, una intención al crear estos sistemas de software cívico era estas plataformas, si realmente se consigue que funcionen,
entendíamos en la tesis que podían ser un instrumento muy bueno para avanzar en el desarrollo de lo que se llama ciencia web, que es todo lo que tiene que ver con los efectos sociales que las nuevas tecnologías están teniendo. Entonces entendíamos que en este ámbito podrían ser como una punta de lanza para estos. ¿Sí? Revisando el contexto, vamos a pasar a ver las literaturas. El ámbito de la participación, digamos, estaría, si nos fijamos, tiene tres ámbitos fundamentales la tesis que va a cubrir. Por un lado, todo lo que tiene que ver con lo que se ha investigado desde todo el mediados del siglo pasado, sobre todo, sobre temas de participación, movimientos sociales, etc. Por otro, tendríamos informatics, que podemos llamar así, es una visión de las tecnologías y la información con una cierta perspectiva social, entendiendo sus efectos. O sea, esto se ha desarrollado sobre todo en los países escandinavos, y entre medias es donde estaría el ámbito de la participación electrónica. Eso obliga a tender a usar enfoques multi o interdisciplinares. Y por último, en la medida en que queremos desarrollar metodologías que favorezcan el desarrollo de estos sistemas, pues tenemos que tener muy en cuenta el área de la ingeniería de sistemas o diseño de sistemas en general. Los problemas que esto plantea es que, por un lado, mucho de la ciencia actual se trabaja en siglos cerrados y casi no hay mucha comunicación, no ya entre las distintas grandes lupas que hemos puesto aquí, sino incluso dentro de, por ejemplo, los enfoques de participación. Hay distintas disciplinas que apenas tienen comunicación unos con otros, utilizan metodologías distintas, casi filosofías distintas, pues la ciencia política, los estudios de desarrollo, todo lo que es la cooperación internacional también tienen mucho que decir, pero realmente en esa necesidad de multidisciplinaridad no se está consiguiendo en muchos casos, ¿verdad? Y esto pues afecta al campo de la participación, pero también la informática y el propio diseño de sistemas, ¿sí? Entonces están lo que llamaríamos los fallos de interdisciplinaridad, ¿sí? Que cuesta mucho el extraer una visión coherente. Después está el problema que hemos llamado de foco, y es que en general para analizar un fenómeno nuevo como es este, las disciplinas en general lo que tendrían es que sobre todo priorizar qué es lo que quiero investigar y en función de ello ir a enfocarse a ello y ver qué es lo que el campo requiere de estrategia de investigación. El problema lo ilustramos con una especie de cuento, que es el de la llave perdida de la participación electrónica, y es que se ha perdido este ámbito, habría que buscarlo, se perdió en unos sótanos, y dónde es que un investigador busca. Lo que hemos visto, voy a tratar de ser rápido, es que en algunos casos el investigador lo que hace es buscar debajo de la lámpara y dice, es que aquí hay más luz, ¿verdad? Es el caso en el que, por ejemplo, se hace primar los enfoques, pues por ejemplo, gente que viene de la ciencia política están fascinados por el uso de estadísticas y de encuestas, de opinión, y pese a que realmente este es un ámbito que a lo mejor no se puede calcular por esa vía apenas, pero se prioriza el uso de aquellos ámbitos con los que se está familiarizado. Otro investigador potencialmente lo que hace es ir a buscar al jardín y dice, es que me gusta más aquí, y esto ha afectado mucho a este ámbito. Es el caso de que, por ejemplo, de cada estudio de la participación política se ha priorizado todo este enfoque deliberativo que proviene de Habermas, etc. En un momento en el que, de hecho, o sea, cuando Habermas formula estas teorías, Internet no existía prácticamente. Y en un momento en el que realmente esa esfera pública casi es una realidad, en vez de partir de esa esfera pública que está siendo creada y ver cómo investigarla, partimos de nuestras teorías relativamente anticuadas y tratamos de forzar eso, ¿verdad? Entonces eso es un problema. Y luego, un último problema. Un investigador va a buscar esta participación electrónica al despacho del alcalde y dice, es que me pagan por esto. Esto es un problema muy grande porque en muchos casos la mayoría de la gente que está investigando en estos casos, sobre todo a nivel de práctica, al final dependen o trabajan con administraciones públicas o dependen de ello, y eso condiciona qué enfoques van a tomar. Hay ciertas cosas que de alguna manera no llevan.
Esto tiene que ver con el problema del poder. La participación ciudadana, hemos dicho que tiene que ser poder o no es nada, y en muchos casos los investigadores tendrían un poco que desconfiar, porque si se afecta al poder, lo normal es que aquellos que están que lo ostentan, como que se les creen tensiones. Entonces, investigadores que no ponen reparos a que haya prácticas participativas que no generan estas tensiones, pues es un problema. O sea, el tema del poder muchas veces debería ser uno de los focos y queda invisibilizado, ¿verdad? Y ya finalmente, hasta ahora hemos visto disciplinas, pero en este campo ya lo hemos mencionado, hay otros problemas que llamamos transdisciplinares, o sea, interdisciplinaridad, que sería combinar no solo multi, sino no poner los aportes de una disciplina junto a los de otro y llevarlos en paralelo, sino combinar. Ni siquiera eso basta, porque este es un ámbito en el que, en parte, por la complejidad y el dinamismo, adquiere una gran importancia en los conceptos de práctica. A veces los investigadores tendemos a estar en nuestra torre de marfil y ese diálogo que habría que entablar con el mundo de los que están, en muchos casos, más avanzados que la propia academia, tanto a nivel de desarrollo de sistemas, innovación de Internet y en temas participativos, pues este diálogo tampoco está funcionando. Y por último, ya lo hemos mencionado también, hay que tener en cuenta lo que sería el contexto de aplicación. Muchas veces las investigaciones realmente no van al campo y se lanzan propuestas. Pues, en el campo de la cooperación internacional es muy famoso el que se analiza desde Europa un problema de que los niños están desnutridos, vamos a mandarles leche en polvo que nos sobra aquí, y finalmente allá donde lo mandan les faltan las enzimas para poder beneficiarse de eso. Entonces, mantener un contacto con aquellos que se van a beneficiar o que tienen el conocimiento de la realidad donde se quiere afectar, pues también está fallando, ¿verdad? Solo una mención muy rápida. Al final, de cara a la investigación, una parte es el objeto de estudio, otra parte es un poco el enfoque metodológico, pero es necesario, digamos, para un enfoque metodológico transdisciplinar, pues hacen falta ciertos perfiles, y es simplemente señalar pues, que yo, por experiencia laboral, habiendo trabajado con ingeniería, habiendo estado en cooperación internacional, con estudios un poco de ámbitos distintos, pues es desde ahí que se explica por qué los objetivos fueron los que fueron y por qué el enfoque metodológico fue el que fue. Vamos a las literaturas que hemos mencionado. De la participación, pues por un lado serían los modelos, conceptos, teorías que existen, y el problema lo hemos visto, que había muchas distintas disciplinas trabajando en este ámbito, y al final lo que se tienen es una marabunta de modelos diferentes desde los últimos 50 años, y algunos, la mayoría de ellos, tienen sus aportes y son útiles, algunos no aportan tanto, pero en general lo que se genera es una tremenda confusión, sobre todo para un tipo de proyectos como el nuestro. O sea, es muy difícil decir y con cuál me quedo. O sea, esto es la base. Y bueno, y en cualquier caso, muchos tienen un carácter meramente especulativo o descriptivo y que no son testables. Es decir, yo digo, estos son mis niveles, pero nadie va a venir a decirme, no, es que este nivel está mal en la mayoría de los casos. Entonces esto plantea un problema. En cuanto a los métodos y herramientas, ocurre algo similar. Métodos y herramientas serían pues ya como mecanismos participativos. Aquí, por ejemplo, Rowe and Framework trataron de clasificar de alguna manera y les salían más de 100 distintos. Y seguro que hay más. Hicieron una clasificación que muy discutible, su nivel de suceso, pero volvemos a tener lo mismo. O sea, hay tantas cosas que se llaman participación. Hay quienes dicen, bueno, el que se retransmitan las sesiones del Congreso de los Diputados ya es una forma de participación. O sea, se genera muchísima confusión. Sí que hay, digamos, aportes interesantes, sobre todo a nivel de, dentro de un cierto enfoque, existen herramientas. En este caso, por ejemplo, son las planteadas por el CIMAS. Pues hay herramientas que si los diagramas, sociogramas, tetragramas, etcétera, pero no es tanto una metodología, sino un instrumental que puedes utilizar de cara a hacer esos avances. Y finalmente también se intenta hacer unas recolecciones de buenas prácticas y debemos tener lo mismo. O sea, si se empiezan a acumular, pues hay ejemplos de bases de datos
participativas que al final, si tienes lo suficientes, es como tener agujas escondidas en pajares, con el problema de que cualquier experiencia participativa, quienes la han hecho normalmente van a tratar de venderla como un éxito, con lo que resulta muy difícil diferenciar lo que es el discurso de lo que realmente se consiguió. En los últimos años se está viendo, no obstante, unos enfoques mucho más críticos, de decir, así no llegamos a nada, y se está tratando de desarrollar formas de explorar esto empíricamente, ¿verdad? Del campo del diseño del software y la ingeniería, pues tenemos todas las metodologías que se han planteado de todo tipo, algunas más ágiles y sencillas, otras el modelo de cascada que sabemos que realmente nunca existió, y bueno, pues las hay más complicadas, más sencillas, se puede complicar enormemente para proyectos que requieran mucho más nivel de especificación, pero al final todas basculan alrededor del modelo que planteó Boehm de desarrollo iterativo, que al final en lo que consiste pues hay una determinación de objetivos, se evalúan lo que serían los riesgos, ¿verdad? Y se usan prototipos de todo tipo, tanto inicialmente pues desde dibujos y vídeos a luego potencialmente desarrollos de sistemas que van siendo mejorados, y se va produciendo esa validación y es un proceso iterativo, ¿verdad? Entonces, esto lo hemos tenido muy en cuenta de cara a nuestros desarrollos. Después, algo interesante es una tendencia que ha habido desde los años 90, es cuando se han dado cuenta que no basta con una especificación funcional ni de flujos de información, sino que de hecho es muy importante conocer el contexto de cara a desarrollar sistemas de información. Entonces se han venido utilizando métodos empíricos, cualitativos, pues desde experimentos controlados, que serían los casos de usabilidad, a ya nos metemos en casi estudios de tipo etnográfico, la llamada el Action Research, y la teoría fundamental. Vamos a hablar de un poco más tarde. Y un último desarrollo muy interesante es todo lo que tiene que ver con el desarrollo centrado en el usuario, en la gente, que lo que consiste es que ya no es simplemente, bueno, tenemos al usuario que es investigado por un investigador y luego el diseñador hace lo que puede a partir de informes, sino que realmente el proceso de diseño conviene realizarlo con los propios usuarios finales, ¿sí? Y finalmente, la última lupa, que sería la de las informatics, del área de la informática comunitaria ha habido aportes bastante interesantes, de incluso decir, no basta con trabajar con usuarios concretos, sino que tenemos que tener muy en cuenta todos los efectos red y trabajar con las comunidades. O sea, el diseño no tiene que pensar en usuarios tipos, sino con comunidades. También se ha tratado de utilizar comunidades existentes como usuarios con los que se van desarrollando inicialmente las funcionalidades y poco a poco se va abriendo a los ciudadanos ordinarios. Las nociones de que hay que desarrollar hábitats digitales, es decir, tú estás creando como de la misma manera que se crea una colmena, donde luego es la propia colmena la que va a crear todo el espacio, donde poner la miel, donde criar, etc., pues que los sistemas informáticos han de tener esta actitud. Y bueno, se han hecho bastantes análisis de qué tipo de herramientas sirven para qué tipo de comunidades, etc. Finalmente, pues hay metodologías de software que se han tratado de avanzar específicamente pensando en un desarrollo colaborativo con comunidades. Mucho de esto es incipiente, o sea, realmente no está funcionando. Hay muchísimos problemas de cara a cómo identificar, cómo reclutar, etc. Respecto a la participación electrónica, esto lo habéis leído, o sea, se habla de que fue la década perdida, o sea, la Unión Europea en los últimos 10 años ha estado creando muchísimos proyectos, y si en las últimas, todas estas citas son de este año, son revisiones bibliográficas, etc. O sea, la interdisciplinariedad no está trabajando, los diseños de experimentos son fallidos, faltan contribuciones teóricas, falta profundidad, inconsistencia, los conceptos centrales fallan, etc. O sea, el campo se ha desarrollado más de acuerdo a los intereses de los investigadores a veces que realmente ir a preguntar a aquellos que tendrían que usarlo. Y estos son
realmente figuras de lo que sería la participación electrónica, y después de 10 años están de alguna manera dándose cuenta pues, de que efectivamente en 10 años no se puede hablar de que haya habido ningún avance que, digamos, cierre temas y permita saltar adelante. Entonces, las mismas cuestiones que hace 10 años se podían plantear en temas de democracia electrónica, ahora tenemos redes sociales, tenemos Twitter, etcétera, pero siguen estando sin responder. Vamos pues a hablar ligeramente de la metodología y del itinerario que siguió la investigación. El punto de partida que utilizamos era el trabajo del IATEL, de la Universidad Politécnica de Madrid, que a comienzos de este siglo trabajaban de una manera, era un grupo aquí que tenía por un lado sociólogos y por otro a ingenieros, y eran uno de los primeros que trabajaban en el tema de la democracia electrónica en España. Y ellos, pues básicamente proponen pues, que para diseñar este tipo de sistemas no basta con que los ingenieros hagamos lo que podamos, sino que realmente expresamente era muy necesario incluir una fase de investigación social que orientase el diseño y la evaluación. Ahora mismo esto pues se da por sabido. Entonces, tomando ese punto de partida, a lo largo del periodo de trabajo, lo que hicimos es refinarlo, en cierto modo, añadimos detalle en esa investigación social, pues separamos, digamos. Hace falta un enfoque técnico que acude a ver herramientas, tiene en cuenta todo lo que se va haciendo, cómo incorporar herramientas, etc. Y por otro sería una investigación más sociopolítica que va a donde están los actores y trata de entender el contexto de uso, cuáles son las aspiraciones y cómo ese tipo de sistemas contribuyen a que esos fines de los distintos implicados puedan llegarse. Y proponemos el desarrollo de, digamos, una experimentación de tipo sociotécnica, ¿vale? O sea, en cierto modo, si os fijáis, esto repite ese modelo de desarrollo iterativo en el que de alguna manera esos prototipos que se mencionaban pues, son parte de esa investigación sociotécnica. Inicialmente pues, el énfasis irá a un conocimiento del contexto, finalmente luego se entra en una etapa que también hemos refinado bastante de ese desarrollo. Mientras aquí el IATEL no especificaba prácticamente nada cómo habría de ser, lo que a lo largo de la tesis hemos ido viendo es que ese desarrollo tiene que ser participativo, tiene que desarrollarse en estrecha complicidad con aquellos que van a usarlo, y hemos expresamente señalado distintos ciclos de feedback que son los que van a permitir que ese sistema se adapte a las necesidades, ¿sí? En cierto modo, esto lo vamos a ver ahora, la tesis se planteó como un estudio de caso en el que, siguiendo esa metodología propuesta por el IATEL, fuimos refinando un estudio de caso y de estudio de acción participativa, en el sentido de que fuimos, lo vamos a ver enseguida con la metodología. Lo que hemos usado ha sido básicamente estos 4 elementos, ¿sí? El caso de estudio pues sería eso, el propio desarrollo de la tesis iba en la medida en que íbamos encontrando dificultades, en la medida en que íbamos encontrando vacíos teóricos, en la medida en que íbamos avanzando con ello, pues ello nos obligaba a refinar de alguna manera. Esto encaja mucho con la llamada teoría fundamental. Es una metodología que hemos usado a nivel de inspiración, que lo que busca es, sobre todo en fenómenos que son incipientes, de los que no existen teorías o que están en un momento muy dinámico, lo que tratan es, casi sin ningún tipo de perjuicio, acudir al estudio del fenómeno, con observaciones sobre todo de tipo cualitativo, pero sin excluir cualquier otro tipo de recolección de datos, ir haciendo un análisis que cada vez se va complicando más, es de nuevo iterativo, ¿verdad? Y que a partir de ese análisis vaya emergiendo una teoría que se va desarrollando también de una manera pues, emergente, iterativa, que es la que orienta el que las subsecuentes experimentos para conseguir todavía más información que permitan pues, verificar si es consistente o no lo que estás creando. O sea, de nuevo, parece bastante
a la metodología de desarrollo de sistemas. O sea, vas generando una teoría emergente teniendo en cuenta, en su caso, literatura, pero sobre todo permite que todo lo que tú estás desarrollando, elucubrando, lo mantengas siempre vinculado con los datos y una observación directa de los fenómenos donde estás trabajando, ¿verdad? El Action Research es muy parecido, también hablan de un proceso iterativo. La diferencia, sobre todo, es que mientras que aquí es mera observación, de la misma manera que en procesos etnográficos, en el Action Research, el investigador, en cierto modo, es parte, o sea, está tratando de incidir sobre el problema que está estudiando. Entonces, con todas sus teorías, sus conocimientos, tratan de planificar un plan de acción, se actúa, en todo momento se está observando y reflexionando, se valora las diferencias, o sea, qué es lo que está pasando, y se continúa en este proceso de acción, ¿verdad? ¿Cómo se desarrolló la tesis? Habéis visto la tesis, y lo digo ya ahora, que ha sido una tesis bastante larga, en la que pues en ese avanzar fuimos profundizando, y se ve bastante bien viendo los distintos escritos que se fueron produciendo. Inicialmente empezamos con un estudio del caso Consensus en Cataluña, uno de los primeros y más avanzados sistemas de participación electrónica que fue desarrollado, pues lo utilizaban municipios catalanes, han seguido desarrollándolo, ahora lo utilizan más de 40 municipios como una manera de apoyar el trabajo de las alcaldías. Fue un estudio en el que, por medio de entrevistas, o sea, usamos metodologías sobre todo cualitativas, con responsables, con técnicos, con políticos, pues fue nuestra primera aproximación al campo. Aquí podéis ver los énfasis, pues sobre todo de la participación y de la participación electrónica. A partir de ahí fue que seguimos formulando nuestro deseo, nuestro proyecto investigativo, y fuimos a hacer una investigación de campo durante todo un año a Brasil. Ahí estuvimos llevando a cabo pues, un estudio de campo bastante profundo. Interactuamos con movimientos sociales, sobre todo el énfasis era municipal, pues con legisladores, miembros del gobierno, sindicatos, etc. Y la intención era poder entender cuáles eran sus necesidades, capacidades, con la intención de poder orientar. Entonces, aquí fue ya que empezamos a, en base a este trabajo de campo, uno de los primeros trabajos que hicimos fue este que se llama las bases de diseño de sistemas de democracia electrónica, que ya está entrando en la parte más técnica, y fuimos profundizando más y más. Una de las cosas que nos dimos cuenta, y es el tercer trabajo, a medida que íbamos familiarizándonos con el campo de la participación electrónica, teníamos una sensación de esos limitantes, teníamos la sensación de que faltaba ese contacto, o sea, de que se estaba investigando muy desde la Torre de Marfil, y por eso en este trabajo lo que señalamos era la necesidad de vincular, si realmente queríamos avanzar en este ámbito, que es un ámbito, un objeto de estudio que está muy en movimiento, o los investigadores nos subíamos de alguna manera a la chepa de los actores sociales que realmente necesitan este tipo de herramientas, o era muy fácil que por un lado avanzase el campo y nosotros siguiésemos en nuestras disquisiciones. Entonces aquí, como veis, empieza a haber también lo que hemos llamado un enfoque crítico reflexivo, que lo que hace es cuestionar un poco todo lo que parte del conocimiento. Posteriormente estuve durante 4 años en Guatemala. Ahí parte de la ocupación fue trabajar en el ámbito municipal, siempre con herramientas electrónicas. Estuvimos apoyando el trabajo de ONGs y de municipalidades que trabajaban en procesos participativos. Y esto nos dio pues, como oportunidades de experimentar y conocer. La idea, Guatemala es un país que ofrece un contexto de extrema pobreza, violencia, racismo. Entonces, la intención era conocer esa realidad, porque digamos en Europa es fácil investigarlo casi electrónicamente, pero
para conocer la realidad de este tipo de entornos y ver cómo las tecnologías de la información podrían aportar ahí, se hacía necesario el acudir al campo. Entonces, durante esos años estuvimos trabajando sobre todo en el ámbito de la participación, reflexionando en el sentido de que para hacer participación electrónica entendimos que era necesario entender y, digamos, extraer sentido de lo que es la participación tradicional. Si la participación electrónica es añadir unas herramientas extras, necesitas tener claro de qué hablas cuando es participación, y esto es algo que, por ejemplo, mucha de la literatura de participación electrónica no tuvo en cuenta. O sea, partieron del ámbito del gobierno electrónico y creyeron que no necesitaban saber de la realidad. Entonces se fueron elaborando distintos estudios pues, que tocaban el contexto de las democracia local, la gobernanza, o sea, algunos conceptos base. Luego ya sí que pasamos a analizar lo que hemos llamado la participación ciudadana del siglo XX, pues tratamos de entender claramente qué es la participación ciudadana, por qué se hace, cómo funciona, qué contradicciones conlleva, y finalmente, y esto fue el resultado directo del trabajo de campo que hicimos en Brasil, acompañando unos presupuestos participativos, que son como la metodología participativa que más se ha investigado y más se ha celebrado, y también fue aplicado ahí, y todo esto formó parte como de una monografía que fue premiada en el Congreso del CLAD, que es uno de los congresos más interesantes en cuanto a reforma de las administraciones y modernización democrática. Posteriormente, y ya habíamos mareado muchos conceptos y ya era el momento de empezar a cerrar, a abordar el último campo, que era el diseño. Volvimos a España, fue un momento que habéis conocido todos estos últimos años de eclosión del 15M, y hemos estado, al mismo tiempo que avanzábamos con la tesis, acompañando el trabajo de pues, movimientos sociales, vecinal, 15M en España, para tener el foco también aquí. Elaboramos un trabajo de reflexión que trató de evaluar, o sea, a esta altura, pues 2011-2012 ya los propios académicos del ámbito de la participación electrónica empezaban a reconocer, oye, que no estamos avanzando, que decíamos que nos íbamos a avanzar y no estamos logrando nada. Entonces fue un estudio sobre por qué realmente estos 10 últimos años, especialmente centrado en las iniciativas de la Unión Europea, cuáles han sido los problemas y cuáles podrían ser las soluciones. O sea, era analizar, digamos, las contradicciones del campo de la participación electrónica. Fue bastante crítico y bueno, la intención era llegar a las instituciones europeas para ayudarles a que cambien, y abordamos ya lo que sería la participación electrónica del siglo XXI, que es en qué consiste lo que se llamaría participación electrónica, cómo afecta, qué viene a cambiar, y cómo cambia, de qué manera favorece o dificulta lo que sería la participación tradicional. Y finalmente, la última parte, ha sido el estudiar efectivamente cómo llevar a cabo ese desarrollo más técnico, ese diseño colaborativo de los sistemas de software crítico. ¿Sí? Este ha sido, digamos, todo el itinerario. Voy intentando cerrar, que ya se han agotado los 35 minutos. Vamos a simplemente pasear por algunos de los resultados que ha ido viendo. Yo también lo estructuro en relación a las tres lupas. O sea, en relación con la participación tradicional, uno de los aportes que ha habido en la tesis, porque teníamos una intención divulgativa, es el aplicar un punto de vista crítico y no quedarnos simplemente en el discurso de cómo funciona la democracia y la participación, sino efectivamente mirar la realidad y tener muy en cuenta esas dinámicas de poder, de resistencias y de pugna por la influencia. También hemos tratado de situar mucho, de vincular, o sea, tener una base sobre la que construir esa visión de la participación, y para ello pues hace falta tener algunas nociones de cómo se lleva a cabo pues todos estos procesos de desarrollo político, de pugna democrática, etc.
Y en algunas ocasiones pues, hemos tratado de hablar con mucha claridad, o sea, evitar las palabras claras. Y por ejemplo, en el caso de la participación, lo que hemos dicho es, señores, la participación no funciona, o prácticamente no funciona. ¿Por qué? Pues porque nuestras sociedades no favorecen dinámicas participativas, porque la participación en sí conlleva una serie de problemas intrínsecos que la hacen complicada. También hay problemas extrínsecos. Entonces hemos hablado de nuestro ciclo vicioso de la participación, que hace que como no funciona, no consigue motivar, al ser tan difícil, y en la medida en que no motiva, no hay suficiente gente participando, no se consigue una masa crítica, y eso refuerza ese no funcionar, ¿verdad? Y hemos señalado, claro, que uno de los motivos esenciales es eso que llamamos el monopolio leviatánico o administrativo de la participación, y es que aquellos que menos interés tienen o más temor tienen a que se desarrollen dinámicas participativas son los mismos, son las administraciones que están en cierto modo como encargados de desarrollarlo, y eso plantea pues dificultades, porque ellos no tienden a querer una participación que sea inofensiva, que no les plantee problemas, y no les gusta una participación que realmente afecte a lo que sería el poder que les pueda mover. Y bueno, esto es un ejemplo también del tipo de cosas que cuando nos han invitado a ir a Bruselas o a Estrasburgo, pues les decíamos a los señores de la Unión Europea, ¿verdad? Otro aporte que ha habido es, hemos tratado de clarificar algunas nociones básicas. O sea, sorprende, pero cuesta encontrar clasificaciones que sean consistentes, que sean completas para explicar los procesos participativos, el hecho participativo. Y parte de nuestro esfuerzo de cara a fundamentar la participación electrónica ha sido el tratar de articular con el conocimiento existente, complementar y a partir de ahí, incluso en ocasiones, digamos que llevar al contrario. Es el caso de lo que publicamos de los presupuestos participativos. O sea, fue parte de la sorpresa que tuvimos como resultado del trabajo de campo el ver que mucho de lo que se contaba en la literatura académica no respondía a aquello que estábamos observando. Entonces, ahí fue que planteamos alguna propuesta, lo habéis leído, interpretativa del fenómeno. O sea, revisitamos en base a la experiencia de Fortaleza, revisitamos Porto Alegre, que es donde se creó el primero de ellos, y digamos, pues tratamos de plantear, pues eso, poner más realismo, ese tratar de no quedarnos en la superficie, ¿verdad? En el campo de la participación electrónica, pues por un lado hemos tratado de analizar, de ver y poner de manifiesto pues, las limitaciones de muchos enfoques investigativos. Aquí bien, vamos a ir rápido, luego si es en las preguntas habrá oportunidad de profundizar en distintos aspectos. El reflexionar de una manera muy fácil sobre qué es lo que las introducciones de las nuevas tecnologías plantean, qué efectos son los que pueden hacer que gracias a Internet algunas de las dinámicas que imperaron durante todo el siglo pasado puedan ser diferentes. Y pues efectivamente, la pregunta es si de ese ciclo vicioso que hablábamos, que identificamos para la participación, podría pasarse a generarse lo que sería como un ciclo virtuoso de la participación electrónica, de manera que realmente pueda empezar a funcionar, pueda ser algo que motive a las personas, que se alcance una masa crítica y efectivamente eso lleve a favorecer un desarrollo político y una profundización democrática. Finalmente, se han planteado diversos modelos que ayudan a explicar qué es lo que está pasando. También hay una carencia en la literatura de ese tipo de conceptos y pues la matriz que planteamos también revisita algunos modelos anteriores y trata de permitir mapear en base a 4 dimensiones esenciales, pues poder situar los proyectos más prácticos. O sea, por ejemplo, si esta herramienta se hubiese usado para evaluar esos proyectos que digo que se han promovido desde la Unión Europea, se había puesto en manifiesto tan claramente que realmente su ámbito de utilidad era muy reducido y probablemente habría sido mejor si habría gastado mucho menos dinero en proyectos que finalmente terminaron no aportando nada. Finalmente, en cuanto al
objetivo final de la tesis, que era el diseño de sistemas, pues se ha producido un enfoque, realmente acabamos desarrollando ese modelo, ese marco metodológico para el desarrollo colaborativo y transdisciplinar del sistema de software cívico. Identificamos fases, identificamos dimensiones que deben ser tenidas en cuenta, tanto las más técnicas como las más que tienen que ver con los actores, las funcionalidades del sistema, los procesos de uso y los modelos de negocio, recursos didácticos, modelos de ocio, los llamamos, sería todo este tema de la gamificación, que lleven a producir una sustentabilidad de estos sistemas. Algunas herramientas que ayudan a desarrollar este framework y también orientación sobre, que esto es lo que suele fallar, cómo realmente llegar a esos colectivos que están trabajando en el contexto, que ayuden en todo ese proceso, desde el primer momento, que sean parte, aquellos que se van a beneficiar de los sistemas, de manera que puedan ir apropiándose de ellos, contribuir a que su diseño se adapte a sus necesidades y al mismo tiempo que vayan haciéndose con ello, ¿verdad? Y efectivamente, pues una estrategia, como hemos visto, pues iterativa y que trabaja muy basado en prototipos, en versiones que están en continuo desarrollo. Llegamos a la fase de conclusiones, que muy rápidamente pues son ideas que se han transmitido. O sea, hace falta un enfoque verdaderamente transdisciplinario, holístico y crítico si queremos desarrollar este ámbito. O sea, hay que no tener miedo a hablarle a la cara al poder. Hace falta vincular la investigación específicamente con sus contextos de aplicación de una forma frenética. Y pues la forma de desarrollo de los sistemas tal como se han estado desarrollando, tenemos 3 meses para hacer el prototipo, luego tenemos que lanzar proyectos piloto porque es para lo que nos paga la Unión Europea. No es la manera de crear sistemas que puedan que se sustenten posteriormente. Las limitaciones, he mencionado 3, son bastante evidentes. Por un lado, la investigación ha tenido un enfoque explorativo, era necesario porque es un ámbito muy dinámico y que está surgiendo. Ello ha llevado a que haya sido muy amplio el foco, tanto disciplinar como pues, lo que se ha estado haciendo, y ello lleva a que la profundidad, pues, en ocasiones no se pueda ir tan a fondo, y por tanto su aplicabilidad y su confiabilidad pues, es dudosa. Otro elemento es que el campo está en continuo desarrollo y está vinculado con desarrollos tecnológicos, entonces es relativamente probable que algunas de las conclusiones que hemos alcanzado, enseguida a lo mejor hay un desarrollo tecnológico, surge un Facebook participativo, y mucho de lo que yo he planteado y todo lo que se viene planteado en la literatura, pues que de obsoletos hemos tratado de plantear cosas genéricas que precisamente no fuesen tan dependientes de por ejemplo, aspectos tecnológicos, pero es uno de los riesgos. Y finalmente, el enfoque metodológico, como habéis visto, fue agarrando elementos de distintas tradiciones, y eso lo que lleva es a que pueda haber habido un autoengaño del investigador, de cierto modo, ¿verdad? Entonces, o sea, es el guías del investigador, y hemos tratado de triangular, hemos tratado de aplicar una crítica, igual que la aplicábamos a lo que leíamos, a lo que planteábamos, pero eso siempre, el riesgo de autoengaño es poderoso con este tipo de enfoques. Trabajo futuro, pues digamos la metodología que hemos desarrollado lo que propone es, de hecho, como un blueprint de te da el marco para desarrollar una investigación participativa en la que realmente se valide el modelo, o sea, poner en práctica lo que se ha propuesto, se valide y efectivamente pues, se vaya refinando y se concretice. ¿Sí? La tesis, en cierto modo, pues eso, experimentó con las fases iniciales y lo que queda realmente es entrar al negocio. Y bueno, pues hay estos vínculos y la intención es desarrollar. Con lo que, con
comisión el pasado, lo siento, pero... Pues bueno, muchas gracias por la información y por explicación, no solamente para el tribunal que habíamos dado la tesis, sino para todo el público. A continuación, los miembros del tribunal vamos a hacer las observaciones, de luego que tomen nota de las cosas que se les sugieran para un posible debate posterior que podamos aquí. En primer lugar, tiene la palabra la doctora Carmen Pérez. Un momentito. Bueno, en mi opinión, uno de los aspectos más llamativos de esta tesis es precisamente cómo se consigue aunar aspectos o ámbitos de investigación muy distintos. Desde mi punto de vista tecnológico, pues hay algunas cosas que me han llamado más la atención. Por ejemplo, se ha mencionado la etnografía para el desarrollo de sistemas. ¿Podría explicar un poco más la relación entre etnografía e ingeniería de software, que en principio parecen ámbitos muy diferentes? Muy bien. ¿Cómo hacemos? Respondo primero la pregunta. Casi para, es que capaz que si puedes tomar nota de todo Sí, esto y formulando las cosas, tomar nota, pues algunas serán concomitantes y para resolver. Otra pregunta, si tenías otra pregunta más de cara al futuro. Después de todo este trabajo, ¿qué puede proponer para favorecer el desarrollo de la participación electrónica? Y concretamente, más en nuestro ámbito, relacionándolo con los proyectos de innovación europeos. Alguien del público sería tan amable de subirle una silla doctorando para que no esté ahí en posición forzada. ¿Está bien? Bueno, el doctor Miguel Ángel Patricio Guisado, por favor. Muy bien. Gracias. Pues nada, igualmente, pues, felicitarte por el esfuerzo que has hecho porque más o menos me he contado en tu historia, que viene del mundo de la tecnología, cómo has ido adaptándote a este mundo más los sociólogos, lo has hecho muy bien. La verdad que disfruto tanto por la lectura como de la forma que te has expresado todo el contenido de la tesis, ¿no? Igualmente, yo quizás a lo mejor tenga más bien publicidades, ¿no? Porque me ha llamado mucha atención, es algo que desconozco y la verdad es que no he oído mucho nada de una metodología que plantea de esa forma. Claro, yo creo que utilizo un poco de ingeniero de software, que puede ser, creo que lo entenderás también. Me sorprende ciertas cosas, es decir, yo estoy acostumbrado a crear sistemas de información, ¿vale? Siguiendo varios modelos metodológicos como el similar de Colocas o el típico cascada o prototipos o ágiles, pero siempre la forma de interactuar es un poco que tengo pues unos grandes expertos en los que intento aducir su conocimiento sobre el problema que quiero tratar, ¿no? Y al final yo como experto de los temas tecnológicos soy el que participo en la elaboración. No sé si me conoces un poquito lo que quiero decir. Sí. Claro, entonces, yo un poco, ¿cómo te podría defender? Es decir, porque tú a lo mejor planteas, o yo digo lo que quieres plantear, es algo como un diseño programativo, es decir, incluso las mismas personas que van a ser usuarios de esos sistemas participan en su desarrollo. Entonces, me chirría un poco desde el punto de vista de ingeniería de software. O sea, ¿qué queremos? ¿Que los usuarios también sean ingenieros de software? No, es sacar un poco de tema. O sea, me queda un poco y digo, ¿eso es lo que se busca? Igual que, por ejemplo, algo que me preocupa mucho es la evaluación. O sea, eso es un segundo punto. La evaluación de la metodología, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo determinar, nos he planteado aquí, pero tu propuesta, pero cómo puedo luchar con ella y decir, esta metodología es la correcta? Porque tengo mis mecanismos de evaluación. Y eso es lo que yo no me he encontrado. Más así, curiosidades, pues, bueno, tú mismo lo has dicho que has planteado unos temas aquí que probablemente en los últimos años, posiblemente, los principales lo han dicho, posiblemente por temas tecnológicos, pues estoy pensando aquí, probablemente a lo mejor
puedan ser tiradas por tierra, ¿no? A mí se me ocurre, por ejemplo, la informática está creciendo muchísimo. O sea, ahora mismo el PC se ha muerto. Ahora mismo es computación ubicua. Ya no soy una persona que interactúa sentada con estás en un PC. Eso se pierde. Ahora tengo un bicho que es un móvil que tiene un montón de sensores y conoce sobre mí, que aprende mucho del contexto, no sé cuántos. Tú vislumbras un poco que este hecho influye mucho en estos software críticos y que, ¿sabes? ¿Cómo lo ves? ¿No? Porque yo en la tesis no lo he llegado a incluirlo. Y ya la última, y esta va a ser muy cortita, es la participación. Yo alguna vez, o sea, lo que sí he trabajado bastante son los mundos virtuales, ¿no? Mundos virtuales, que básicamente es un canal de comunicación, ¿vale? Como puede ser tu sistema. ¿Nos podrías contar un poco si hay algún tipo de experiencia en esos entornos? Porque o no lo he contado, o yo creo que son bastante jugosos como para poder tener un laboratorio en el que experimentar, ¿no? Porque al fin y al cabo es algo más que lo que es el Facebook y tal, existe una corporalidad, existe una relación, existe un canal de comunicación distinto, síncrono o asíncrono, entonces queda poco para tener esos experimentos, ¿no? Yo creo que es eso, y felicitarte por lo que hemos contado. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Por favor, doctor Ángel Vadillo. Bueno, yo no tengo muchas preguntas, pero voy a hacerle algunas observaciones al respecto de la tesis. Antes de nada, me ha encantado verla, yo supongo como al resto de los miembros del tribunal, todos posiblemente hayamos tenido en algún momento la sensación de que había algún aspecto en el que no éramos capaces de hacer pie suficientemente. Quiero decir que cuando uno aborda una tesis transdisciplinar, inevitablemente, como lector, quiero decir, pues hay alguna parte en la que no se siente tan cómodo con la disciplina que aborda, ¿no? Pese a que todos entiendo que somos, que tendemos a investigar las cuestiones desde esta mirada transdisciplinar. En ese sentido, lo primero que quiero decirle es que creo que ha hecho usted un intento enormemente ambicioso, que cuando uno hace los intentos ambiciosos, pues está muy bien, que también eso pues, implica tomar muchos riesgos, ¿no? Cuando uno plantea un problema científico desde una perspectiva total, que creo que es su caso, abordar la cuestión sin dejarse ninguna disciplina porque les sea ajena, sino obligándose a formarse o a trabajar en ciertas literaturas y hacerlas propias, me parece que eso es enormemente encomiable. Entonces me parece que esta es parte del reconocimiento a su trabajo. Yo voy al adelanto que a mí, yo creo que su tesis es una tesis muy notable, que lo más evidentemente atractivo que he encontrado en ella ha sido la manera en la que ha combinado, en la que ha equilibrado la investigación básica y la aplicada, aunque eso probablemente es más común en las facultades o en los centros de investigación de computación o de informática, y quizá es menos habitual en mi campo, en el que de vez en cuando yo vengo del departamento de sociología y comunicación, trabajo específicamente en comunicación, y a veces hay que animar a los investigadores a que vayan algo más allá de la investigación básica, y a mí eso me parece que es otro de los pluses de su tesis, con un modelo de investigación nada clásico, creo que derivado además del hecho de que al combinar metodologías distintas, de disciplinas distintas, se ha encontrado a lo mejor en algún momento con un problema de aplicación de códigos. Cuando digo códigos me refiero a convenciones dentro de cada disciplina científica, ¿no? Es muy fácil identificar una tesis de ciencias sociales, pero su tesis es una tesis difícilmente clasificable. Y yo creo que esto es algo que tiene usted que entender como algo positivo para un lector de ciencias que viene de las ciencias sociales. Quiero decir, el hecho de que usted desborde los límites de su disciplina para abordar el objeto de estudio es algo estupendo, y me parece que es algo que debe usted ser consciente, ¿no? Debe ser consciente. Claro, cuando antes nos daban con las tesis doctorales siempre un currículum de los doctorados, ¿no? Ahora, de un tiempo a esta parte, pues no. Entonces, por ahí uno se pierde algunas de las claves con las que podría conocer de dónde viene esto. Usted ha tenido el cuidado de, para aquellos que le conocemos más o menos, yo he tenido la suerte de encontrarme con usted en algunas oportunidades, y por lo tanto conocer algo del itinerario que ha dado como fruto las preguntas de esta tesis y la propuesta de respuesta. Creo que, claro, es estupendo poder hacer una tesis
Primero, un plazo de tiempo tan extenso. Pero eso no es un reproche, ¿eh? Digo, es estupendo poder hacerlo con una mirada desde distintos puntos del mundo, desde distintos centros de investigación del mundo, pero también desde distintas culturas, ¿no? Entonces creo que esto ha favorecido el hecho de que sea fácil encontrar una bibliografía diversificada. Ahora le haré un reproche en este sentido, pero bueno, creo que en general una bibliografía diversificada en la que usted demuestra que conoce suficientemente las escuelas científicas en las que basa, como nos ha explicado además en su presentación, en las que basa la aproximación a iniciar el objeto de estudio, y además sin acomplejarse especialmente por usar literaturas de unas o de otras escuelas. Sí me parece, y ya digo, no le voy a hacer una pregunta porque además veo que hay muchas en la mesa, intuyo que va a haber todavía más, pero la mía no será ninguna. Sí creo que hay algo que yo he echado de menos. Y esto entenderá que es casi un vicio, una enfermedad de los tribunales de tesis, ¿no? Uno lee la tesis de, pero yo la habría escrito. Usted no haga caso, o sea, yo evidentemente habría escrito una tesis distinta y ya lo hice, ¿no? Y usted ha escrito la suya y cada uno de nosotros escribimos la nuestra. Pero hay una cuestión que me parece interesante, que es la ausencia de referencias a la investigación en comunicación para el desarrollo. Y ya su cabeceo ya supongo que significa que ya intuía que yo iba a decir algo así. Es decir, cuando llevamos 50 o 60 años utilizando no esta tecnología, sino otra, no las posibilidades que nos dan hoy las redes informáticas, sino las que nos han dado durante 40 o 50 años las redes radiofónicas o las redes televisivas, y hemos aprendido bastante de desarrollo comunitario en relación con la utilización de comunicación, me ha sorprendido encontrar ese problema tratado por usted de una manera prácticamente tangencial. Y que cuando ha hablado de muchos colegas, incluso amigos, ¿no? Cuando refiere y demuestra que conoce la literatura producida en el ámbito de la participación social, me parece que hay una laguna significativa. Quiero que entienda que esto no significa que yo menos valore su tesis. Creo que su tesis, tal y como está planteada y tal y como está diseñada, desde mi punto de vista y en la evaluación que como uno de los 5 jueces tendré que hacer de ese trabajo dentro de unos minutos, me parece que su tesis demuestra suficientemente su competencia como investigador y entiendo que también su competencia como futuro director de tesis, que son las dos cosas que yo busco mucho cuando leo una tesis. Bueno, este señor es un buen investigador y será mañana capaz de dirigir una tesis porque va a tocar como próximo doctor y estas cosas. Quiero decir, si usted obtiene la calificación adecuada en el día de hoy. Bueno, pues cuando me planteo esta cuestión, digo, no hay ninguna duda, me parece que su tesis es suficientemente apta, creo que usted demuestra tener la capacidad para identificar la literatura científica, para seleccionarla, para leerla y citarla convenientemente. No tengo ninguna duda de esto. Pero cuando usted en el trabajo plantea las cuestiones que tienen que ver con el futuro de su trabajo, yo creo que hay áreas, que hay aspectos en la investigación social de la participación que tienen que ver con la utilización de tecnologías que no son las que estamos discutiendo en esta tesis, pero que le aportarían, creo, que le solventarían algunas afirmaciones que usted hace con otras, no voy a entrar en ello, pero algunas afirmaciones que usted hace con otras fuentes y yo pensaba, bueno, pues ya lo sabemos también por este y este otro caso de las radios bolivianas o de los periódicos comunitarios en Perú, o yo qué sé. Quiero decir que hay muchos años de investigación en este campo y que la comunicación comunitaria no empieza cuando empieza Internet. Entonces, ha sonado un poco desagradable, ¿verdad? Pero quiero decir, ha sonado un poco fuerte, no quería que fuera así. Quiero decir, hay comunicación comunitaria antes de Internet. Y probablemente la habrá después de Internet porque hay comunidad antes de Internet. Y eso usted lo tiene muy claro, no me cabe la menor duda, y es abundantísima la referencia que usted hace a esta cuestión. Pero precisamente por esto, yo le planteo, está bien como lo ha planteado aquí, creo que en la medida en la que es evidente que usted va a seguir trabajando este tema, no solo por el modo en el que ha planteado, además me parece que muy adecuadamente, ¿no? La tesis doctoral como un estadio de una investigación mucho más amplia, que resuelve en una parte la tesis doctoral, pero que evidentemente tiene aspectos que quedan pendientes. Creo que hay literatura en este campo y creo que hay
muchos casos en este campo, de los años 50, de los años 60, de los años 70, que le van a ayudar a entender algunas de las dinámicas que estamos encontrando en los casos que usted menciona y los casos que conocemos sobre participación. Así que felicidades. Muchas gracias. Por favor, el doctor Fernando Flores. Muchas gracias. Bueno, me sumo a las felicitaciones que han hecho el trabajo. Digamos, la impresión que yo tengo de su tesis, quiere terminar de su tesis es de que es un gran estado del tema, un gran estudio a fondo del estado actual de un campo de investigación grande que abarca muchos subcampos, ¿verdad? De los cuales yo no soy especialista. Digamos, mi comentario, mi aporte y quizá un par de preguntas que quiero que me conteste tienen que ver con el aspecto conceptual de este campo que usted menciona en su tesis, muestra tremendas carencias. Esa es mi impresión general. Entonces yo diría que el estado del campo de investigación que usted nos ofrece nos muestra una gran fiesta terminológica. Ahí no se habla con chiquitas en términos. Que muchas veces uno se pregunta, bueno, pero aquí si nos ponemos a pensar 5 minutos, a lo mejor resolvemos esto, ¿verdad? Porque no es tan difícil. Y la tesis tampoco puede, no va más allá de eso. No es una tesis que trata de resolver conceptualmente, sino que es una tesis que trata de dar un estado de campo. Y en ese sentido es extraordinaria. Es decir, si yo mañana quiero empezar a trabajar, pues voy a agarrar su tesis, voy a poner ahí, voy a decir que voy a empezar aquí, y voy a ir siguiendo su itinerario. Le voy a dar 2 ejemplos que después quiero que usted me conteste las preguntas concretas. El sistema en que el concepto de poder es uno, y el otro es el concepto de participación. El concepto de poder, usted dice por ahí en algún momento de que cuando se evalúan los proyectos de participación, se cuenta la información como poder, como participación, perdón, la información como participación. La primera pregunta sería, ¿participación es poder? Aparentemente esto parece que es inmediato, es alguna forma de poder, porque no estamos muy claros qué tipo. Ahora, también decimos que estar informado es disponer del poder. Información es poder. De alguna manera, información y todos los términos asociados como saber, conocer, etc., tienen que ver con un cierto poder. Por lo tanto, no es tan simple decir información, es una forma simple de poder, quizás, no sé. Por otro lado, todos los sistemas de informática son sistemas de información, con lo cual sería una paradoja desarrollar sistemas participativos informáticos en los cuales la información no fuera poder, porque entonces estaríamos haciendo algo que no va a resolver el problema. Es decir, creemos que el sistema informático, porque es poder, va a resolver el problema de poder. Eso es, ahí hay que eliminar todas las zonas vagas en todos los términos, porque si no, no podemos entender. Mire, ejemplo, un juego de ordenador cualquiera, usted tiene un botón para apretar, y usted tiene el poder de cambiar, es un juego interactivo. Eso es poder. Toda forma de interacción es poder. Cuando yo muevo la cuenta de mi banco, estoy moviendo dinero y tengo poder. Y así, bueno, podemos ver muchísimos ejemplos. Por lo cual hay una contradicción conceptual importante. El desarrollo de sistemas de participación, entonces la información tiene que ser una forma de poder muy clara, muy importante y muy central. El otro tema tiene que ver con, hay formas muy simples de distinguir la participación tradicional o la participación presencial de la virtual, que es que en la virtual el espacio y el tiempo no son tan importantes. Y ahí está la fuerza. Ahí está la fuerza. Es decir, que si no, no estaríamos nadie trabajando en informática. La revolución de la informática es que nosotros eliminamos el espacio y el tiempo. Y ahí usted me parece que tiene que concentrar el esfuerzo investigativo en esa dirección, porque hay un poquito de preciso.
Bueno, creo que con estas dos cosas, si usted pues me puede contestar, comentar estos dos aspectos, entonces estaría, bueno, quiero agradecer por el esfuerzo, que realmente es importante, y deseo lo mejor de la suerte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Yo voy a hacer una serie de consideraciones que, por otra parte, ya le he hecho llegar al propio doctorando, fruto de que me preocupa el tema no solamente desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista también, como él mismo se ha situado en cierta medida, implicado en los movimientos sociales madrileños. En ese sentido, mis comentarios van más allá de la academia. Efectivamente, desde un punto de vista académico, hay una serie de consideraciones, 5 o 6, que le quería hacer, breves, eso sí. Pero sí me parece que es una tesis un poco inusual en ese sentido. Incluso yo después argumentaré que casi no me parece ni una tesis. Pero a pesar de eso me parece muy interesante lo que se está planteando. Digo porque, bueno, ya que el departamento ha aceptado que se haya publicado buena parte de esto, previamente pues yo me he dado la mano, ¿no? Ya como presidente del tribunal no me siento obligado a exigirlo, ¿no? Pero que no, por ejemplo, esto no es inusual, no es usual que en la patria de Cervantes y del castellano pues nos presente todo esto en inglés. Pero bueno, estamos en un mundo ya interactivo y entonces internacionalizado, y entonces pues yo me siento por un lado distante en algunas de estas cosas que le digo, pero también en otras muchas cosas muy cercanas, como digo, no solamente desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista incluso implicación con los movimientos sociales que están renovando la participación, la democracia y, como se acaba de decir, el poder. Le digo que no me parece tanto una tesis, porque lo que me parece es un programa de trabajo, un programa de trabajo ambicioso, como ya se ha comentado, ¿no? Es decir, que realmente usted se marca 10 años de cómo ha sido su investigación, pero está programando otros 10, por lo menos por delante, y con todas las variaciones que esto se está planteando. Entonces, una tesis es una cosa bastante más cerradita en general. Es decir, con un tema de casos se estudia, se llegan unas conclusiones, pero aquí las conclusiones es: voy a estar trabajando no sé cuántos años más en esto, toda mi vida, quizás. Entonces, bueno, me parece interesante. Es decir, hay tesis que son de conclusión, que uno cuando ya tiene 70 años o 60 años hace su tesis resumiendo su vida, y hay tesis que son al revés, como la suya, que son un programa de trabajo, a mí me parece muy bien diseñado. Y además yo creo que las tesis en cierta medida deberían ir por ahí. Es decir, obviamente, cuando se hacen al principio de una carrera profesional o docente, que vayan por ahí. Y en ese sentido me parece, yo creo que muy bueno. Yo creo que llega más hasta el marco teórico y hasta el contexto que hacia el prototipo. Hay una zona en la exposición que usted hace ahí un poco ambigua, si se entra en el prototipo o no el prototipo, porque como no he visto el prototipo, pues digo, bueno, a ver, me parece que el prototipo es más un deseo que una realidad. Pero bueno, hay los fundamentos para el prototipo. Y la posición que adopta me parece especialmente interesante. Esto que se ha llamado en general transdisciplinar y que nosotros en el CIMAS lo hemos llamado más transductor. Transductor, en este caso lo hemos tomado de Jesús Ibáñez, uno de los maestros de la sociología que hemos tenido en España. Quiere decir que va más allá de la deducción académica de los textos y de la inducción, que por ejemplo en el tema que usted señala de la teoría fundamental suena demasiado a inducción. Y yo creo que ahí tanto la investigación-acción, el sitio que también quita, por supuesto, tiene ese aspecto transductor en el sentido de que utiliza deducción e inducción, pero sobre todo utiliza la implicación en la acción, donde se comprueba si realmente eso es así, funciona, motiva y por lo tanto consigue esa masa crítica que usted está indicando.
hay dos de la literatura que maneja, me parece bastante bien, pero ya le he señalado dos textos, que usted ya lo sabe, pero lo digo para los demás, porque a mí me han llamado mucho la atención. Son dos críticas radicales a las redes sociales, uno de Ugarte, El poder de las redes, donde se critica el 2.0 desde el punto de vista del 3.0, ya sabremos algún día qué es eso del 3.0, y otro del colectivo Hipólita, la nube de Facebook, el acuario de Facebook que acaba de salir, y que me parece que es una crítica demoledora del uso de Facebook por el poder, incluido Wikileaks, incluido Anonymous, etc. Pero bueno, a mí me parece que ese debate me gustaría poderlo tener. Es decir, que si ahora hacemos una referencia breve, tampoco hace falta que no lleguemos a la comida, que con una opinión tuya creo que sería bueno pues, para alimentarnos. Hay un tema de fondo que tiene que ver con el tema del poder, que ya se ha citado, dándole una vuelta de tuerca un poquito más allá, que me parece importante. Fruto de haber trabajado más, seguramente, la literatura de los compañeros y amigos de Barcelona, del IGOC y del concepto de gobernanza, y de las escaleras que se vienen usando, creo que se hace un todo continuo entre participación ciudadana, gobernanza, etc., por un lado, y no se entiende que hay un salto a lo que podría ser democracias participativas, implicación cívica, que usted utiliza hacia el final. Mejor dicho, sí se va haciendo ese salto a lo largo de la tesis, pero no se especifica en ningún lado, como si eso no fuera un salto, sino que fuera un cierto continuo. Yo creo que sí existe un salto, y me parece que hay una reflexión que sería buena, para decir que no es lo mismo la participación por invitación, en definitiva, desde los poderes del tipo que sea, que los sistemas democráticos participativos que parten de las iniciativas de base. Y aunque esto es una dicotomía que admite muchas posiciones intermedias, sí que me parece que es una reflexión que vale la pena remarcar y debatir, tanto en los gobernantes, en la gente que tiene el gobierno, como en los propios movimientos sociales que puedan usar estos sistemas de software público. Otra consideración que diría es también fruto de haber estado más a caballo de Cataluña-Barcelona, en este caso que de Andalucía, es que el caso de consensos de Cataluña es interesante, pero no deja de ser algo muy desde el poder. Y como nosotros encima hicimos un experimento de 2 años en Andalucía, un sistema de diseño colaborativo, esto que preguntaba, porque esto de parte de debatir con usted, estamos debatiendo todos, ahora le vamos a dejar que debatan también otros. Que funcionó muy bien con las 100 y pico asociaciones. El único problema es que Europa no se enteraba de esto para nada y que la consejera de migraciones, de políticas migratorias de Andalucía en aquellos momentos, pues consideró que no debía seguir, por razones, vamos a suponer, decirlo suavemente, partidistas, y hizo desaparecer. Con lo cual, por una parte, se refuerza su tesis, en el sentido de que efectivamente son los poderes con mando en plaza los que deciden sobre para qué, cómo y de qué manera funcionan estas cosas, pero también abriría el otro campo, es decir, aquí hay muchos poderes, está la Unión Europea, está España, está el gobierno andaluz, están los municipios. Entonces, en toda esa gama de poderes, ¿cómo manejarse con este lío? Es decir, que complejiza también esa noción de poder. Y sin duda, la contraposición estaría, digo yo, en trabajar más, y no está en la tesis, pero quizás por falta de tiempo, quizás porque es muy nuevo, trabajar lo que se ha hecho en N-1, muy indignado, me propongo, por ejemplo, en esas redes, o
o lo que se está haciendo en Islandia, que también me parece muy interesante porque se está haciendo una constitución, acaba de ser votada por el 66% de los islandeses, para que se inicie el proceso constituyente, a partir, entre otras cosas, del uso de las redes sociales. Claro que Islandia es muy pequeñito, pero igualmente puede ser interesante ya que estamos buscando campos de experimentación. Bueno, hay en la página 106, 110 y luego en la 118 hay una pequeña contradicción ahí que me ha parecido ver entre el institucionalismo como tendencia y lo institucional que se opone a estos círculos, que refuerza los círculos viciosos y que se opone a los ciclos virtuosos. Entonces ahí el institucionalismo no encajaría mucho. Pero bueno, es una cosa para hablar seguramente más despacio. En cuanto a la bibliografía, antes comentábamos también, me parece que cita usted a Sergio Bayerle, a Allegretti, a Nuza, a toda la gente que ha trabajado estos temas de presupuestos participativos críticamente, pues hay el osamento participativo, ya hay una buena literatura también crítica, no solo ambiental, que usted la conoce, o sea que me parece bien. Y finalmente, nada más, agradecerle que por caminos diversos, a los que nosotros hemos seguido, pero haya llegado a cosas muy semejantes. Es decir, que bueno, viniendo de otro campo siempre es agradable. Es decir, no estaremos tan equivocados los sociólogos cuando alguien desde la informática llega a lo mismo que nosotros, ¿no? Donde usted dice grupo impulsor, nosotros decimos grupos motores. Donde usted dice masa crítica, nosotros decimos conjuntos de acción. Donde usted dice utilidad, nosotros diríamos potencial social. Estamos hablando seguramente con algunas precisiones menores de lo mismo. Y ya que le hago tanto sobre también hago una crítica. Me gusta más, me parece a mí que es más útil los ciclos y los procesos que los cubos. El cubo ese que hace usted y donde entra todo en ese cubo, a ver, no acabaría de responder exactamente a la pregunta magnífica, a las dos preguntas magníficas que usted se plantea al principio de la tesis, que es ¿para qué y para quién? Usted lo formula ¿para qué y quién? Son las dos preguntas claves. Yo creo que las dos preguntas son claves en todas las ciencias. O sea, ¿quién va a disfrutar de esto? ¿Quién está haciendo esto? Porque si no, parece que hacemos ciencias sin sujeto. Y eso, de las ciencias naturales a las ciencias sociales, creo que ya está suficientemente superado, que los sujetos ponemos algo, los observadores ponemos algo. Y el para qué, obviamente. Son dos preguntas epistemológicas, ni siquiera metodológicas. Ellos son mucho más ricos. Cuando antes usted mostraba ahí 8 o 9 preguntas, yo creo que hay preguntas que son epistemológicas, que son del fundamento, del enfoque central, y hay otras que son metodológicas o tecnológicas, ¿no? Pero yo creo que desde las tecnologías y desde las metodologías tenemos que hacer al menos esas dos preguntas. Usted se las hace al principio, pero luego el cubo no acaba respondiendo tanto a eso, o mejor dicho, acaba respondiendo a eso de a ver cómo describo yo esto, de a ver cómo esto me sirve para dar una clase, que es un objetivo, por otra parte, loable, que si no, no nos pagaría. Pero ese es el objetivo. Cuando usted se plantea el para qué y el para quién, cómo esto contribuye a los movimientos sociales que generan democracias de base participativa, es otro para qué, otro para quién. No es para dar una clase, es para que se organicen. Y ahí el ciclo virtuoso, el ciclo vicioso, me parece, y esos ciclos que usted pone ahí, de Carracel, etc., me parece que son bastante más útiles, pero bueno, es una opinión mía. No tiene por qué contestarme a todas las cosas que he dicho, ni mucho menos, pero sí le ruego que conteste en algún momento, tomándose un respiro y una calma y un poquito de agua, a los compañeros de tribunal que le han formulado preguntas más concretas. Y mientras usted respira un poco, le daría la palabra a un doctor que quiera intervenir, incluso que pueda decir aquellas cosas que muchas veces el doctorando no puede decir por respeto al tribunal, pero que el doctor por él seguramente puede decir. O sea que si alguien se anima a intervenir y a decir alguna cosa, es el momento en el que les agradeceríamos.
mientras él ahí acuradamente prepara sus notas para contestarnos. Los directores de la tesis, quizás. No quiero añadir mucho más, simplemente un comentario. El aspecto de que esto está en inglés, incluso en la rápida de antes, es porque la tesis es internacional. Entonces estamos obligados, por eso, más que por otro tipo de cuestiones. Simplemente felicitar a Pedro, es decir, así a nivel de proceso que ha sido fácil tutorizarle porque se tutoriza muchas veces a sí mismo. El problema más que nada ha sido muchas veces metodológico, porque se me desgarraba, entonces había que meter un poco en verdad en cuanto a metodología y tal. No creo que lo haya conseguido del todo, pero bueno, no sé si lo he intentado. No sé, muchas gracias por mi parte. Enhorabuena, creo que está muy bien. Muy bien. Pues si no hay ningún otro doctor que quiera intervenir o dar su opinión, cuando quiera el doctorando, pues. Muy bien. Pues tengo aquí un vídeo enorme, pero voy a intentar ir por orden, si no les confundo, y tratar de rápidamente al menos orientar o en ocasiones es... Bien, doctora Carmen, me preguntaba en primer lugar sobre esa relación entre ingeniería del software y etnografía. Sí, o sea, son dos campos, desde luego, opuestos. La historia es que, sobre todo a partir de los años 90, se vio que hacía falta complementar todo lo que es la parte más técnica, que originalmente pues, todos estos modelos que había, que sí, UML, etcétera, como que tenían un foco puesto en documentar flujos de información, funcionalidades, especificar casos, flujos de programa, etcétera. Y a medida que los sistemas se han ido extendiendo, hablaban de esa ubicuidad que ya casi para correr, para dormir, estamos con nuestras aplicaciones, lo que se fue viendo es que según para qué ámbitos hacía falta complementar, que no bastaba con que los técnicos, los ingenieros de software se elaborasen en base a lo que conocían, sea con ayuda de algún profesional que tiene el conocimiento, sea con ayuda de algún profesional que tiene el conocimiento para extraer el conocimiento de aquellos que lo tienen. Entonces, ahí es, o sea, esta lista provenía de un trabajo que reflexionaba en el año 2000 sobre lo que había ido surgiendo a lo largo de toda esa década. Y menciona la etnografía, yo creo que equivocadamente, y demuestra cómo desde un campo a otro no entienden, o sea, tendrían que haber dicho metodologías cualitativas como la etnografía y todas sus herramientas, digamos. Pero sí, efectivamente, si tú quieres entender el contexto social, cargado de significados, de intenciones, de distintos implicados en los procesos, muchas veces no basta ni siquiera con que preguntes quieres crear un sistema para facilitar el trabajo en una empresa, no basta con que preguntes porque los propios dueños del problema a veces no son conscientes de los potenciales o de los auténticos problemas. Entonces es cuando tienes que mandar un etnógrafo, que igual que lo mandabas a estudiar una tribu en África, pues va al ámbito de trabajo donde el sistema va a operar y empieza a crear esos mapas de qué es lo que se necesita. O sea, a lo mejor a veces, muchas veces nosotros como informáticos trataríamos de optimizar un proceso, pero a veces un etnógrafo pues, lo que dice es que lo que hay es que cambiar ese proceso, que el objetivo es otro. Entonces, para captar las relaciones y asociar significados con ellas, entender qué es lo que significa para los implicados, todo este tipo de metodologías, entrevistas en profundidad, grupos de discusión, etcétera, pues hacen falta. Y son cosas que todo el campo de la Human-Computer Interaction de alguna manera está haciendo ya casi como propias. ¿Sí? Entonces es un poco por ahí. De cara al futuro, preguntabas como qué propone esta metodología de cara al desarrollo de la participación y en relación con proyectos europeos. Pues, o sea, lo que esta metodología plantea, hablaba el profesor Villasante, el prototipo no está, el prototipo no está. O
O sea, expresamente se ha procurado no entrar en lo técnico, sino simplemente como esa meta pregunta de cómo habría que hacer el prototipo. Lo que esta reflexión ha hecho, y nos consta que ha llegado a algunos lugares, es desde luego identificar problemas de la manera en que estamos tratando de desarrollarlo, y específicamente la Unión Europea, con estos macroproyectos, con socios enormes, etc., no está funcionando. Y ha identificado muy claramente algunos porqués. Entonces, a ese nivel puede contribuir a que se hagan planteamientos diferentes. Y de hecho, en la última propuesta de la Unión Europea, en este campo, están empezando a experimentar con todo esto del Horizon 2020, que quieren renovar la manera en que promueven la innovación. Se están percatando que necesitan llegar mucho más abajo, que los innovadores no son las grandes consultorías y las grandes universidades, que lo son, pero necesitan trabajar a un nivel mucho más de granularidad, mucho más fino, y están habiendo movimientos. Yo creo que no ha tenido nada que ver con esos cambios, pero sí que, digamos, es parte de una corriente que está haciendo ver. Y en cuanto al desarrollo de la participación, pues vamos a ver, o sea, lo cierto es que en los próximos 2-3 años es algo como que está muy burbujeante, y que pues estos son propuestas que a lo mejor van a poder servir, pero que yo creo que es un flujo que se va a desarrollar, y que esa ubicuidad que mencionaba el profesor, pues va a seguir su curso. Entonces, este trabajo lo que he intentado es subirse a esa ola un poco, acompañar ese flujo de cosas que están ahí, y desde esa ola pues poder aportar. O sea, hay un afán muy grande de tratar de juntar ciencia con esos desarrollos de innovadores, y bueno, pues por ahí va a ir el campo. Respecto a las preguntas que usted hacía, a ver si... La primera era en relación pues a las metodologías, y mencionaba pues lo normal es extraer conocimiento, elaborar modo de qué es esto de que las redes sociales se están desarrollando en espacios que pertenecen a unas corporaciones cuyo interés no es el desarrollo social, sino es el vender publicidad, y para eso están espiando todo lo que pueden de los usuarios, etc. Y efectivamente, o sea, hay muchas críticas que hacer. No obstante, hay otras nociones de Web 2.0 que asumen eso, pero que efectivamente, y ahí entra con todo lo del software libre, que se tratan de plantear alternativas que no sean propietarias a todos estos sistemas. Entonces, si la Web 2.0, lo sustancial es dónde están ocurriendo ahora las transacciones, efectivamente, hay que mirarlo con recelo y con preocupación, pero mirando un poco las tendencias, pues se puede entender Web 2.0 en ese otro sentido, en el que la plataforma pues ahora mismo es propietaria, pero potencialmente, y aquí se van a desarrollar sistemas, pues redes sociales que no sean centralizadas, donde no haya un ente que está siendo propietario de todo, etc. Entonces, en lo que tiene que ver con la tesis, es uno de los elementos que señalamos, que con este tipo de sistemas de democracia electrónica y de participación, hay un problema en los modelos de operación, en el sentido de que no es un sistema que pueda tener el gobierno, porque es parte de ello. O sea, difícilmente... ¿El gobierno chino puede tener una Facebook propia que maneje con colaboradores de millones de militantes del Partido Comunista? ¿Y eso no es un peligro? Ah, claro, no, por eso es lo que digo. Es decir, que frente al optimismo de todos podemos usar... No, es una pregunta válida para mí, porque no tengo respuesta. Es decir, no es que la pregunta porque alguien tenga la respuesta. Digo, una pregunta intelectual que en la academia no debemos hacer, nada más. ¿No? Sí, sí, sí. Pero es algo que iba. Con el gobierno, cuidado. Si es una corporación
estilo Google, también cuidado. O sea, nos hemos acostumbrado que lo gratis es bueno y tal, pero yo creo que según para qué cosas no te inspira confianza. Ahora mismo para lo que es Facebook, que es jajajaja, fotos, etcétera, más o menos no está inscrito. A lo mejor la sociedad le daría lo mismo, pero lo que están proponiendo los académicos es lo que dicen, que tienen que ser sistemas a la distancia del brazo del gobierno. Es decir, el gobierno promueve esos sistemas de alguna manera. Pues imagino que modelos parecidos a la BBC de Inglaterra, o sea, que está detrás pero no está metido y entra ahí como un usuario en pie de igualdad con quienes lo usan. Entonces, que según dónde pongas la lupa a la hora de mirar la web 2.0, sí que hay zonas oscuras que hay que andar con cuidado, pero eso está en continuo movimiento y casi es más cuestión de poner la vista en dónde hay que potenciar más que en mirar qué es lo que no es bueno. Mencionabas también el salto entre participación ciudadana e implicación cívica, y efectivamente, o sea, es algo que a lo largo de todo el proceso investigativo cada vez más esa noción de participación ciudadana se quedaba estrecha y es desde esos espacios que llaman invitados a los espacios que llaman ocupados, más bottom-up, etc. Ahí el problema es relativamente terminológico también, en el sentido de que hay quienes dicen que la participación es claramente cuando el gobierno dice yo tengo algo que hacer y te permito que vengas a influir en política pública, que son como unas visiones más restringidas, que a lo mejor sería bueno, pero hay otro tipo de definiciones que son mucho más amplias, parecidas a la que yo puse aquí. Y de hecho, ese tránsito del que hablas es muy patente en el sentido de que a medida que yo fui abriendo la definición, llegó un momento en que sentía participación ciudadana no basta. Tiene que... Y cambié el término a implicación ciudadana. Entonces es cierto, pero respecto a esa contraposición top-down o bottom-up, lo que en los últimos tiempos lo que venimos diciendo no es ni siquiera oponerlo, sino lo que hace falta es un bottom-up, top-down y from the middle and around, que decimos como una broma, pero efectivamente, o sea, hay que combinar modelos, yo creo. O sea, la participación puramente entendida como confrontación con las autoridades encuentra resistencia. La participación desde arriba, controlada plenamente, también acaba no funcionando. Entonces, el foco de esa implicación ciudadana sería el generar un modelo mixto en el que la ciudadanía puede implicarse sin que le den permiso a ello, pero que favorece la integración con todos los mecanismos pues, de democracia participativa y representativa en último término, porque los procesos participativos tienen muchísimos problemas, pero eso sería otra discusión, y hasta qué punto lo que deliberan en una asamblea de un presupuesto participativo, unos consejeros que no se sabe muy bien cómo han llegado ahí, hasta qué punto esa decisión ha de imponerse antes que, pues, por ejemplo, el resultado de las últimas votaciones que seleccionó a los legisladores municipales. Entonces, esa tensión está ahí y no va a desaparecer, pero por lo que se aboga es por utilizar las nuevas oportunidades que dan las tecnologías para crear canales de complicidad y que los de abajo vean que si tienen que buscar la confrontación la buscan, pero que siempre es mejor si puedes convencer a los representantes y viceversa, que los representantes asuman que les conviene pues subirse al carro de esos procesos para poder cumplir con su función. Y un último comentario, mencionabas, ya que está aquí, que efectivamente esto dice un poco el para qué, quién, pero no el para quién, que no aborda la labor. Cuando se presenta este modelo, o sea, aquí pues se ven las cuatro dimensiones, pero lo que se dice precisamente es que
es una base, se han seleccionado 4 que serían como muy esenciales, pero que habría que complementarlo, pues por ejemplo, introducir aquí las nociones de ciclo de políticas públicas, las fases en las que se participa, y respecto a lo que... Y una de las carencias que está medio, porque una cosa es que se diga quién participa, pero este modelo intenta decir participan, pero ¿como qué? Si son como afectados, participantes, promotores, decision makers, y digamos que según cuál sea la configuración, o sea, si el gobierno participa como organizador y tomador de decisión e invita a los movimientos vecinales, pues tenemos un caso de participación tradicional. Pero imagínate que fuese eso mismo y habría formas de tratar de mostrarlo. Ahí era pues con colores distintos, si fuese lo mismo, pero un proceso que en vez de surgir del ayuntamiento ha surgido de los movimientos vecinales, y en algún momento es el ayuntamiento el que entra a participar en él. O sea, desde luego es una de las cosas más evidentes que habría que complementar, y es el desarrollar sociogramas, el ver quiénes están y quiénes faltan, etcétera. O sea, porque esto señala quiénes están, en cierto modo indica también que están faltando otros, y de hecho es como muy flexible. O sea, desde luego que esta es una dimensión fundamental y que no da para mostrarla en una matriz. Pero esto lo que pretendía es encontrar un compromiso entre complejidad y pragmatismo, y que pudiese ser una herramienta, al menos para denunciar muy claramente esos ejercicios de, llamémosla, falsa participación o participación muy superficial. Pues yo creo que hay dos cosas. La denuncia está bien, tiene un objetivo claro para evaluar en definitiva, pero me gusta más la otra imagen que utilizas del catalejo, es decir, que la puedes poner, porque ahí incluso tú, en la redacción, hay una contradicción que tú mismo explicas, que es que los actores aparecen en el número 6, casi al final, casi en el 7-8. Y yo creo que los actores, no los actores como sustitutos del ingeniero, claro, pero los actores para orientarlos al ingeniero deberían aparecer seguramente con el 2 o en el 3, ¿no? Y tú eso en el texto lo dices, pero en el modelo aparece en el 6. Entonces es una contradicción. No del todo. En el texto lo que digo es que de manera expositiva conviene, o sea, explico modelo 1, 2, 3, salto al 6 y explico el 5 y el 4 y luego continúo hacia arriba. Pero son dos visiones. Por lo que se llama modelo del cacalejo y no modelo de la pirámide, y también se dice en el texto, es porque no es que esta sea más importante que esta o que esta, sino que lo relevante es que se alineen todas. Con que una de ellas esté desalineada, el catalejo deja de funcionar. Es un poco la metáfora. Entonces, digamos que mientras que la representación gráfica se va un poco de lo más de sustrato, o sea, empezamos con conocimiento, infraestructura de construcción técnica, infraestructura de operación, o sea, son elementos, y entonces desde esta lógica más de construcción, los siguientes serían funcionalidades y procedimientos de uso, y esas funcionalidades y procedimientos de uso lo que están es dando soporte a unos modelos de negocio y de ocio, de curvas de aprendizaje, etcétera, que, desde luego, o sea, si esto tiene sentido es porque están adaptados a los actores y sus necesidades y sus utilidades. Y luego, pues, se habla simplemente de que habría que tener un modelo de gobernanza y, sobre todo, la sostenibilidad que habría que aplicar a todos. O sea, desde esa lógica es así, pero desde luego, desde una lógica más sociológica, y es lo que el texto, por eso es que expositivamente se cambia, es decir, bueno, y vamos, ahora que ya nos vamos de la infraestructura, desde luego, o sea, lo importante son los actores y las funcionalidades, modelos de negocio, etcétera. Si sirven para algo es porque estarán respondiendo a las necesidades de esos actores en su contexto. Entonces, o sea, no es tanto contradictorio, pero es
Uno sería una visión más técnica y otro una más sociológica, pero por eso es que se optó por esa metáfora del catalejo. Muy bien. Un poco. Pues muchas gracias. Después de la brillante disertación y contestación, pediría al propio Fernando y a la gente que nos deje de liberar